ese trabajo de Dios en nosotros es porque acumulamos conocimiento más que práctica. Entonces dice el que inició. Tratemos de definir mientras usted está pensando cuándo empezó. Yo me recuerdo que a los 11 años yo oré con mi familia con un misionero norteamericano que llegó a mi casa. Le he contado un poquito de eso. Sé que Francisco asistía a los desayunos de los hombres de negocios del evangelio completo. Así fue. ¿Te recuerdas exactamente cuando el Señor llegó a tu vida? ¿Cuántos desayunos antes llegaste? ¿Un retiro? Ok. ¿Cuántos se convirtieron en un retiro? Levanten su mano los que se convirtieron en un retiro. ¿Cuántos se convirtieron en una predicación? ¿Cuántos se convirtieron oyendo la radio? ¿Cuántos se convirtieron viendo la tele? Muchos con los programas de Jimmy Swaggart se convirtieron en Guatemala. ¿Cuántos se convirtieron porque alguien los evangelizó personalmente? Sospecho que ustedes no se han convertido, hermano, porque no levantan la mano. Pero ¿sabe usted que yo puedo estar sentadito en una iglesia toda mi vida y no haber empezado la buena obra en mi vida? ¿Está usted convencido de eso? Es que eso es lo delicado, hermano. Que usted pase toda la vida en una iglesia y que la obra no empezó. Pablo continuamente nos pide que nos examinemos. Pablo continuamente está tratando de ver qué frutos y qué resultados y qué transformaciones tienen que haber en nosotros porque ya empezó la buena obra. ¿Quién la empezó? Bueno, yo tengo que pensar que la empezó el Padre en la preexistencia, en la eternidad pasada, porque Él diseñó el plan. Tengo que pensar que el Hijo participó porque Él se hizo objeto de la redención. Él se hizo el protagonista del plan del Padre, muriendo en la cruz. Pero indudablemente usted tiene razón, que cuando el Señor dijo que iba a enviar al otro, y 3 cosas dice que hace el otro. ¿Se acuerda usted cuáles 3 cosas hace el Espíritu Santo? Convence, ¿qué más? Convence de pecado, ¿qué más? De juicio, ¿y de qué más? Y de justicia. Bueno, entonces el Espíritu Santo, yo no sé desde qué momento empezó la casa detrás de usted, porque no es usted el que buscó a Dios. Hoy en día nos están enseñando mucho acerca del cerebro humano, ¿verdad? Y no sabemos realmente cuándo un niño está listo para tomar la decisión más importante de su vida, cuando toma la decisión conscientemente entre el bien y el mal. Y sabemos que es ahí donde él muere, espiritualmente. Y entonces, desde el momento que un niño toma esa decisión y muere espiritualmente, necesita nuevo nacimiento. Por eso, el ministerio a niños no es entretener a los niños. Yo oro mucho porque levantemos un ministerio a niños lo suficientemente fuerte para que logremos realmente que los niños desde los 5 años, desde los 6 años, desde los 7 años se conviertan. No que los entretengan. Y usted sabe que muchas veces uno puede caer más en la entretención. Porque realmente para poder llevar el evangelio a un niño tienes que ser espiritual, tienes que ser una persona madura, tienes que conocer exactamente qué es lo que le vas a transmitir y debes de prepararte lo suficiente como para trasladarle al niño, bajarte a su nivel y poderle trasladar esa verdad maravillosa del evangelio. Hermanos amados, yo espero que en este campamento de libres, si hay jóvenes, hijos suyos, prejuveniles, hijos suyos, que no han recibido al Señor, sino que se acostumbraron a venir al templo porque no les queda de otra. ¿Cuántos traen a sus hijos desde que son chiquitos? Levántenme la mano a la iglesia. Aunque no sea esta iglesia, cualquier otra iglesia. Ok.
¿Verdad que uno como papá, cuando trae a sus hijos desde chiquititos, sabe que va a llegar un momento en el que los hijos van a tomar la decisión si siguen viniendo a la iglesia o no? ¿Verdad que sí? Llega un momento en el que los hijos ya no están tan dispuestos a seguir los lineamientos de aquel que los tomaba de la mano y le decía: no, tú te venís conmigo, te venís conmigo y te venís conmigo. Pero todos esos niños que los llevaban a la iglesia y que se involucraron en diferentes tareas, por eso hay que ser tan cuidadoso, porque usted se ha dado cuenta que hay niños de 10, 12, muy precoces, de 14, 13 años, que ya no quieren oír palabras, sino que quieren estar en el área de niños. Y a veces desde esas edades uno está tocando instrumento. Tocar instrumento no te hace salvo. Cantar no te hace salvo. Hay gente que predica y todavía no es salva. Entonces hay diferentes tipos de actividades que uno las llena en un activismo cristiano, pero no necesariamente eso garantiza que ya empezó la obra. Lo que garantiza que ya empezó la obra es un testimonio del Espíritu. Y son frutos dignos de arrepentimiento. Lo que garantiza que el Espíritu Santo ya te convenció de pecado es que realmente puedes recordar un momento en el que el Espíritu Santo te convenció, porque así dice, que eras pecador y que necesitabas un Salvador. Porque si no te convenció y tú sigues viniendo por inercia a la iglesia, déjame decirte que estás en peligro espiritual. Necesitamos estar convencidos que esa obra la empezó ya el Espíritu Santo. Usted se recuerda, porque mire, yo tenía 11 años aproximadamente, 10 y algo, y no recuerdo si lloré o no. Tal vez sí, no me acuerdo. Por eso creo yo que el Señor permitió en mi vida una experiencia que yo he tratado de darle un sentido a esa experiencia, porque ya fue mayorcito a los 22 años, 11 años después. Y fue precisamente en un retiro de universitarios. Estábamos en Chimaltenango. Había una fogata, por eso es importante los retiros, hermano. Usted sabe que la gente que no va a retiros sí va a fiestas. ¿Aló? Usted sabe que los que no van a veces a retiros sí van al cine, y no digo que sea malo. Eso que el Espíritu te diga que es bueno y que es malo, porque al fin y al cabo solo es pantallota grande, y en la casa todos los días tienes la pantallita chiquita. ¿Y qué diferencia hay? ¿Ah? De todas maneras, el contenido bueno o malo entra por la chiquita, y ahora entra por las más chiquitas, ¿verdad? Hasta aquí te puedes echarte una tulica, buena o mala, ¿verdad que sí? Aquí puedes pecar, ¿verdad? Este aparatito puede servir para pecar, como también puede servir para leer la Biblia. Claro que yo no sé, y por eso no me gusta cuando los patojos están en el culto viendo, porque dicen: pastor, es que yo estaba leyendo la Biblia. Ojalá, ¿verdad? ¿Y a qué hora me voy a dar cuenta yo si es la Biblia o no? Entonces mejor traiga su Biblia. Ya empezó la buena obra en nosotros. Tenemos realmente ese testimonio que ya empezó la buena obra. En ese retiro, hermano amado, eran casi las 12 de la noche, y recuerdo, lo tengo tan claro porque ese tipo de experiencias no se olvidan. Pero lo tengo tan claro que ante mí apareció una especie de visión, porque yo no estaba durmiendo. Y vi al Cristo resucitado en visión. Digo, al Cristo crucificado, en la cruz estaba el Señor. Y a la par otras dos cruces. No me recuerdo si había o no alguien en esas dos cruces, porque yo al que me fijé y fijaron mi vista espiritual fue al que estaba ahí en la cruz. Y nunca en mis 11 años, a pesar de que desde los 14 estudiaba Biblia y enseñaba Biblia, yo había tenido una experiencia tan vívida
Como que el Espíritu Santo me quiso mostrar: mira, Sergio, el que murió por ti de una manera personal, el que está derramando su sangre en la cruz del Calvario, ese que está ahí murió por ti personalmente. Y fue tan impresionante ese momento que yo me quedé como un zombie. Y recuerdo que un amigo que se dio cuenta, por eso un amigo es mejor que un hermano en tiempo de angustia, dicen. Este no era angustia, pero había algo muy fuerte que se estaba desarrollando en mi interior, hermano. Que por 2 horas, ese era un campamento grande. Yo caminé como zombie y él me seguía, y él caminaba conmigo y él hablaba. Yo no sabía dónde andaba, hermano, porque estaba digiriendo la experiencia. Estaba tratando el Espíritu de decirme: Sergio, yo morí por ti. Realmente todo lo que tú lees en la Biblia, todo lo que te han enseñado, todo lo que has oído, es cierto, es una realidad personal. No es el cuento de la abuelita, no es el convencimiento de un pastor, no es la enseñanza de un instituto bíblico, no es el resultado de leer la Biblia una y otra vez. Es verdad, pero tiene que ser una experiencia personal. Por eso se ha perdido la idea en muchas de las iglesias que tú tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. No el Salvador de la familia Pérez o la familia tal. Porque a veces cuando papá y mamá ya se convirtieron y ellos ya empezó la obra, los hijos pueden llegar a pensar que lo que pasó en los papás por inercia se va a desarrollar también en ellos. No es cierto, es personal. Pablo, en el camino a Damasco, se lo tuvieron que bajar del caballo. Aquellos que oyeron el primer sermón ungido de Pedro pudieron decir como resultado de oír esa palabra ungida: varones galileos, ¿qué haremos? Porque entendieron que habían sido parte, muchos de ellos, de decir: crucifícale, crucifícale. Y creían que era un sedicioso o era un blasfemo el que estaban matando en la cruz. Muchos de ellos participaron de eso. Y cuando el sermón de Pedro, dice la versión Las Américas en una buena traducción, les hirió la conciencia. Así lo traduce la nota. ¿Fue herido usted por la palabra? ¿Realmente se metió como espada de 2 filos en algún momento de su vida para estar seguro que ya empezó la buena obra? Es una experiencia personal. Porque si eso no te ha pasado, no estás tan seguro que ya empezó la buena obra. Tocas instrumentos, cantas bien, diriges, predicas, enseñas, evangelizas. Qué bueno. Pero eso no es garantía. ¿Sabe usted que van a haber pastores en el infierno? ¿Sabe usted eso? Puede ser que encuentre apóstoles en el infierno. Yo conozco uno. ¿Porque usted cree que Judas se salvó? ¿Qué piensa usted? Parece que no, ¿verdad? Entonces, uno apóstol del Cordero, es muy probable que lo encontremos en el infierno. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero que sepamos que se fue para ahí con certeza. No es garantía tener un oficio ni siquiera apostólico, hermano. Pablo lo decía y decía: yo no quiero que haber corrido en vano. No sea que después de haber ayudado a muchos, yo mismo, decía Pablo, me encuentre que corrí en vano. Por eso cuando Pablo dice: yo estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué cambios ha producido en tu vida la buena obra? Porque si ya empezó, tienen que haber cambios.
Ahora, hermano amado, sincerándonos un poquito todos nosotros, usted con usted mismo, ¿se ha dado cuenta que a veces pasamos etapas donde no parece que haya empezado la obra? ¿Le ha pasado a usted? Cuando usted se tira molesto una palabra soez a alguien, ¿qué piensa? ¿Le ha pasado a usted que a veces de su boquita sale una palabra soez? Ay, hermano, a mí todos los días va a decir alguien por ahí. Es que aquí tenemos que sacudirnos la religiosidad. Pero ¿se le ha salido a usted una su palabrita fea de vez en cuandito? ¿Y qué piensa uno cuando pasan esas cosas? ¿Verdad que uno se siente triste? Dice, Señor, ¿qué pasó? Y eso que estoy hablando de cosas que salen por la boca. Pero imagínese al cristiano que cae en pecado de una manera mucho más, por lo menos socialmente más garrafal, porque delante de Dios el pecado es pecado, no hay chiquito ni grande. Pecado es toda aquella cosa que nosotros hacemos que va en contra del carácter de Dios. Por eso una mentira es pecado. ¿Usted se ha dado cuenta que quien vende algo casi siempre miente? No, mire, esto le va a limpiar la ropa, le va a quedar nítida. ¿Verdad que es una técnica de venta? El que está vendiendo un carro, mira, ¿cómo es que le dicen? Nítido, dicen, ¿verdad? El carro está nítido, dice. Y a los 3 meses se le fundió el motor. ¿Mintió o no mintió? Depende, ¿verdad? Si sabía o no sabía, porque puede ser que no haya sabido. ¿Se ha dado cuenta usted que en nuestra vida cotidiana, no la vida del templo, porque la vida del templo es la que estamos haciendo desde las 9 de la mañana los que vinieron temprano, y la dejamos de hacer en el momento que nos vayamos de aquí? Ese se llama la vida del templo. ¿Se ha dado cuenta que qué bonita es la vida del templo? ¿Le gusta a usted la vida del templo? Yo me imagino que a usted le gusta la vida del templo porque por eso viene. Pero cuando salgamos de aquí se termina la vida del templo y sigue la vida cristiana. Entonces la vida del templo no tiene que ver con la vida cristiana, depende. Si vienes religiosamente no tiene nada que ver con la vida cristiana, porque la vida cristiana son 24 horas al día. Vida cristiana es en el trabajo, vida cristiana es en el estudio, vida cristiana es en todo lo que nosotros hacemos. Y entonces ahí en la vida cristiana es donde la gente nos conoce si hay frutos o no hay frutos. Ahí es donde realmente nosotros podemos tener una retroalimentación que es necesaria si la buena obra ya comenzó. Porque acuérdese, si no ha empezado, no va a terminar. Y yo lo que le quiero dejar en estos pocos minutos que me quedan es la esperanza de que si usted tiene testimonio de que ya empezó, yo le quiero dejar la esperanza de que va a ser perfeccionada en el día de Cristo. Podemos estar seguros que si ya empezó, la van a completar. Usted sabe que mucha gente pasa 20 años en la iglesia y esos 20 años no les sirvieron de nada. Porque lo he oído de algunas personas. ¿No sería este un buen domingo para empezar lo que no hemos empezado? Es que, hermano, mire, yo como crecí en el evangelio, ¿verdad? Si mi papá hubiera andado bien cuando se casó con mi mamá, porque ahí mis ancestros empezaron mal, porque mi papá era cristiano. Pero al venir a la capital, ¿verdad que le pasa mucho? Vienen de una iglesia del interior, donde todo el mundo lo conoce o la conoce,
Y vienen a la capital donde nadie te conoce. Y no se ha dado cuenta usted que eso es la buena oportunidad para sacar lo que tenemos adentro. Y él sacó lo que tenía adentro. Y alejado del Señor se casó. Así que empezó mala cosa. Por eso tú no te cases alejado del Señor. Ni te cases con alguien que no está cerca, por favor. Me vas a ahorrar horas de ministración y de liberación. Me vas a ahorrar horas de vida. ¿Verdad que sí? Cásate con alguien que ya empezó la buena obra. Porque entonces te vas a dar cuenta que a pesar de que hay dificultades en el matrimonio, la buena obra es lo que va a garantizar ese matrimonio. A los 5 años me llevaron a la iglesia evangélica. 5 añitos, bumbulito. Yo era bien chulo, fíjese. Los años me han deteriorado un poco. Ahí tengo fotos. Hasta era gordito, fíjese usted. Pero no obeso, pero sí era llenito. Es que me dice mi mamá que me dio 18 botes de Nestum. O sea que me gustaba comer. Bonito. Y con mi trajecito y mi corbatita. Así me tomaban las fotos. Bueno, a los 5 años yo recitaba en la iglesia. Por aquí pasó una pava. No, esa no. Esa era en la escuela. Pero desde los 5 años me acostumbré a estar en las plataformas para recitar cosas que no sabía claramente que era lo que estaba haciendo. ¿Cierto o no? Yo me aprendía eso porque me gustaba aprenderme las cosas. ¿No será que tú te has aprendido una forma de cristianismo desde muy niño que hasta el día de hoy es lo que tú practicas? Porque se ha dado cuenta que nosotros, mire, aprender a danzar es fácil, ¿verdad que sí? Hoy hasta hay escuelas de danza. Aprender a cantar es fácil. Solo te quitas aquella de reloj no marques las horas y le pones letra cristiana, ¿verdad? Y cantas las letras cristianas. Cantar es fácil. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo empecé a asistir de los 11 a los 22 años. Qué interesante que esa experiencia que yo le digo marcó una salida de la tradición evangélica para mí. Y lo interesante es que, fíjese que ahí aprendí a tocar instrumentos. Aunque usted no lo crea, aprendí a tocar clarinete. Aprendí un poco de solfa. Como en esos tiempos se dirigía con la mano. Aprendí a dirigir con la mano los himnos 4x4 y todavía no se me olvida. Y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4, 4x4. Eran difíciles los de 6x8 porque esos sí eran más difíciles. Y tic, 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 tic y tic, tic. Era otra cosa. Pero eso no me garantizaba, hermano, nada. ¿Sabe usted que hay gente que está garantizada su vida cristiana en sus privilegios? Los garantiza en su privilegio. Cree que porque le va bien en su privilegio ya la obra empezó y puede ser que no haya empezado. Eso es lo que yo quiero que tú, por favor. Porque desde chiquitito yo viví esa experiencia, hermano. Desde los 5. Pero yo recuerdo mi conversión a los 11. O sea que pasaron 6 años que solo me engendraban, ¿verdad? Oía palabra, oía esto, oía lo otro. ¿O será que a mí me engendraron a los 11 y hasta los 22 me convertí? Es probable. O sea que yo era casi ayuda del pastor. Y si eso es así, no estaba convertido todavía. Hermano, ¿por qué te cuento esto? Porque qué peligroso sería que tú estuvieras aquí sentadito
sin que haya empezado la buena obra en ti. Y que tú sigas creyendo. Y que incluso como hoy te veo aquí, mañana quién sabe. Porque ya ve que los pastores tenemos que estar acostumbrados a que hoy llegan unos, pasa el tiempo y se van. Y después regresan o se van y ya no los volvemos a ver. Entonces yo, mientras esté sentadito aquí, los que están aquí, yo les quiero tratar de hacerlos reflexionar en si ya empezó la buena obra en usted. Porque si tenemos ese sentido y tenemos esa convicción y tenemos el testimonio del Espíritu, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, podemos terminar con la parte final de este verso. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hoy estuve una hora traduciendo porque no tenía ya Mac. Un artículo que los grandes eruditos tratan de explicar acerca de perfeccionará hasta el día. Como en Estados Unidos conozco a un hijo de pastor que estudió un doctorado en griego, le voy a mandar el artículo, porque aún traducido está complicada la cosa, solo por una palabra, solo una palabra. Y es la palabra que se traduce perfeccionar, que es epiteleo. Pero que con esa palabra hasta, muchos se complican en la traducción. Y algunos dicen que no está bien traducido, otros dicen que sí. Pero lo que pude entender con mi cabecita de alfiler es que en realidad lo que podemos estar seguros es que en el día de Cristo vamos a ser perfeccionados. Usted tiene que estar seguro que si empezó la obra, por eso, hermano amado, esté seguro de que empezó. Si yo tuviera que orar por usted hoy, porque usted me dice: hermano, de verdad, yo no estoy muy seguro. Yo creo que ya le conté a usted, ¿verdad? Yo me bauticé en agua a los 15 años. Porque en las iglesias tradicionales le dan a uno clases. Error garrafal, ¿verdad? Y a los 15 años me bauticé. Pero como a los 22 tuve esa experiencia que le conté. Y coincidió con mi llegada a Elim. Yo me puse a pensar. Cuando oía yo la doctrina básica del hermano Otto sobre el bautismo en agua, yo decía: Señor, ¿y si yo no era convertido? Y entonces un día le hablé a mi pastor y le dije: mire, le conté la experiencia. Por aquello de las dudas, volvete a bautizar, me dijo. Él era sencillo, directo y con buen criterio ministerial. Así que al agua plato, no plato, pato. Por aquello de las dudas. Por eso cuando me vienen a mí los hermanos a pedirme que los niños de 6 o de 8 o de 10 se bauticen, yo los tengo que entrevistar. Y no tengo todo el discernimiento para saber si realmente en esa entrevista voy a tener la clara certeza que es la que deben de tener los padres. Pero a veces hemos visto en el bautismo de agua un rito. Y usted sabe que el único requisito es haber nacido de nuevo. Es decir, que la buena obra empezó. Por eso me gusta aquel canto: aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Es un canto viejo, ¿verdad? La va a terminar, hermano. Mire, la esperanza atraviesa el velo. Porque todos los que se nos han ido, la hermana Jenny tiene que estar segura que Rafael, que ya cruzó el velo.
Cuando sea el día de Cristo, va a volver. Que Estuardo va a volver. Los que conocemos, ¿verdad? Mary. ¿Se acuerdan de la hermana que hacía los arreglos florales? Rita. Va a volver. Porque en el día de Cristo, aún los muertos en Cristo van a ser perfeccionados. Se va a completar todo el trabajo. Obviamente Cristo en la cruz del Calvario lo hizo todo. Pero efectivamente en nosotros, la transformación o la resurrección va a marcar el perfeccionamiento y va a marcar nuestro regreso de donde nosotros salimos, la casa del Padre. Póngase de pie.